momento te escucho mejor. Me avisa si hay algún problema de audio para poner la bocina. Sí, Ok. ¿Me sigues escuchando? sí, Ok, perfecto. ¿me escuchas sin problema? Ok, déjame subirlo un poco más. Sí me escuchas bien? Sí, yo te escucho muy bien. Y tú me escuchas bien a mí, ¿verdad? Ok, Ok, bueno. sí, Pues mucho gusto. Soy Félix. Um, Tanto Fernando como Rubén me habían recomendado debatir contigo porque dicen que tú hablas, no sé, hablas muy bien y sabes defender pues tu punto de vista. Eh, pero creo que eres agnóstico, ¿verdad? No eres ateo. ajá, sí, sí, bueno, me consideraría si tuviera que etiquetarme. Ah, bueno. ¿Y por qué, si podemos empezar, o sea, por qué te consideras agnóstico? O sea, ¿por qué digo, tengo entendido que la definición de agnóstico es aquel que, pues, duda o que no sabe si realmente hay o no hay un Dios. Ujú, Y pues me gustaría sí, saber pues, por qué tú crees a por qué ver, lo pones en duda. yo, Si quieres ¿cómo? empezar o quieres que yo empiece, ya que no No, tenemos sí, moderador. a ver, que nomás le regulo aquí, ahí está. Pues, yo creo que es porque considero que no hay pruebas ni de un lado ni del otro. O sea, considero que no hay una prueba concreta ni de que existe ni de que no. O sea, no hay prueba definitiva de los dos lados. ¿Me Ok, escuchas? sí, te estoy escuchando. ¿Ah? Sí, te escucho. Ajá. Bueno, sí, yo creo que esa es, sí, yo creo que esa es la razón principal. Ok, entonces tú crees que no hay pruebas de la existencia de Dios y por eso es que tú crees que no hay Dios o por eso es porque dudas de su existencia. No, por eso es porque dudo. Ajá. O sea, no es que afirme que no hay manera, ¿no? O sea, simplemente es que Ujú. no hay prueba. Bueno, pues sí, yo he escuchado ese tipo de argumento en, no solamente en gente agnóstica, pero también he escuchado personas que son ateas. Ujú. Decir, bueno, Sí, yo bueno, no creo en Dios porque no hay pruebas de su existencia. Pero pues eh, tampoco es. en mi respuesta yo diría que yo creo que para mí es falaz decir que no existe pruebas de su existencia, porque yo creo que para eso tú tendrías que tener un conocimiento de todo, de todas aquellas pruebas declaradas que han hecho tanto apologistas cristianos, o hay que tener como un conocimiento infinito para saber que no hay un Dios en ninguna parte del universo o fuera de ella. O sea, yo creo que no encuentro Sí, sentido ese tipo de argumento. pero Ese es primero. precisamente. Ese es primero. Segundo, mi segundo punto sobre eso sería que la prueba nosotros, los creyentes, a veces nos dicen por qué tú tienes que defender tu Dios. Yo creo que no hay que defenderlo. Yo creo que la evidencia es evidente, clara, y lo vemos alrededor de alrededor de nosotros, la complejidad de la vida, en la complejidad del universo, en el orden que vemos en ella. Yo creo que todo esto es evidencia lógica de que tiene que haber un creador, un diseñador inteligente. Así que ese sería mi segundo punto. Mm, Sí, dime. pues sí, pues respecto al primero, pues por eso agnosticismo, porque, o sea, la falta de evidencia no es suficiente tampoco como para negar radicalmente, ¿no? O sea, como para decir no existe, ¿no? Pues por ejemplo, la ciencia la hemos construido así, ¿no? Realmente. O sea, la ciencia en base a conjeturas, obviamente se basan en puntos lógicos estrictos, pero que realmente a lo mejor inicialmente, por ejemplo, la física teórica
no pues no tenemos probados del todo, ¿no? Y se comprueban hasta muchos años después, si acaso, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso yo considero que no hay prueba y considero tampoco que el orden en el universo, porque realmente el universo es un sistema caótico, pero pues precisamente considero que no hay prueba porque realmente el universo no es un sistema completamente ordenado. Que localmente lo veamos así es otra cosa. Ok, lo que pasa es que estoy tomando apuntes aquí. Pues mira, la ciencia, estoy Ajá. tomando nota de lo que tú me estás diciendo. Yo creo que lo de la lógica, yo creo que la ciencia y la lógica son dos cosas diferentes. La lógica yo creo que viene más en cuanto a filosofía se refiere, pero la ciencia no explica cosas lógicas. Am, Simplemente se trata del mundo, del estudio del mundo natural. Y eso pues, las interpretaciones pues lo hacen los científicos, quienes en sus puntos de vista también utilizan filosofía. Eh, con respecto a la ciencia, pues, como te dije, tiene que ver con una definición simple de ciencia es conocimiento, pero ese conocimiento se basa en el estudio del mundo natural. Cuando hablamos de Dios, pues estamos hablando de un tema sobrenatural. Pero aún así, muchos científicos pues llegan a la conclusión, debido a sus estudios y investigaciones científicas, que tiene que haber un Dios, por lo que te dije, por el orden, la complejidad, que ven y el diseño que ven en la vida y en el universo. Yo no estoy de acuerdo cuando tú dices que es caótico. Yo creo que tiene mucho orden y no solamente, no lo digo solamente porque así lo dicen, lo establecen tanto científicos creyentes, agnósticos y ateos, que admiten, y te estoy hablando de ganadores de premio Nobel en física, química, um, y en el resto de las áreas de los campos de la ciencia. No lo digo solamente porque ellos lo dicen, estos grandes científicos, sino que también las leyes de la física demuestran que hay orden en el universo. Así que me parece extraño que una persona diga que no hay orden en el universo cuando las leyes de la física así lo demuestran. Um, y yo creo que un diseño, de hecho, hasta el científico Hawkins decía que él veía mucho diseño en el universo, pero él tiene, claro está, una explicación diferente en cuanto a su causa. Pero yo creo que todas estas cosas, la complejidad, el diseño y el orden que vemos en el universo, de hecho, muchos científicos, grandes científicos del pasado, decían lo mismo, que esto es prueba evidente de que hay un Dios, un creador de todas las cosas. Hoy en día, con la ciencia moderna, hemos notado, hemos descubierto que hay mucho más complejidad, hay mucho más orden y diseño que lo que se veía, que lo que se podía observar en los tiempos de antes. Y eso pues hace que uno, como dicen muchos grandes científicos como Louis Pasteur, eso hace que nosotros creamos mucho más en que hay un creador detrás de todo el universo. Así que yo creo que el argumento de que no hay pruebas de Dios es algo pues subjetivo, es como un argumento muy subjetivo, y lo encuentro, en mi opinión, lo encuentro falaz, por las razones que te he dado. Y creo que la ciencia, en realidad, como decía el exateo Anthony Flew, la ciencia moderna lo que hace es demostrar que sí hay un Dios, que la religión y la ciencia son compatibles y que hay un creador detrás de todo ello. Así que, ¿qué tienes que decir tú en respuesta? Pues primero que nada, este, yo creo que para empezar, la ciencia que se hace como del estudio del universo y de esas cosas, pues es la física, ¿no? Como lo sabemos. Pero la física se construye de las maneras. Es fundamental que se establezca un modelo matemático para establecer bien las leyes de la física, ¿no? Pero la matemática sí se construye de la lógica. Y de hecho, o sea, las matemáticas formales y puras se construyen de la lógica, no parten de otro punto que no es la lógica. Por eso mismo,
digo que no hay prueba porque, al menos para las matemáticas, eh, algo demostrado, por lo menos teóricamente, tiene que seguir ciertos pasos, ¿no? Y llegar a una demostración completa. Entonces, mientras no haya una demostración formal, podemos decir que no hay una, o sea, si no hay una demostración formal con cierta serie de pasos, por lo menos lógicos, no podemos afirmar que la conjetura es válida o inválida, ¿no? Por este lado. Por otro lado, bueno, si hablamos de mecánica clásica, pues sí, pero la mecánica clásica tiene, ¿cuánto? Como unos 300 años, ¿no? Y si ahorita, pues claro, todo tiene causa, todo efecto tiene que tener una causa, ¿no? Ujú. Pero cuando hablamos de relatividad, de mecánica cuántica, hay cosas donde esto ya no se cumple tanto, ¿no? O sea, donde las leyes de la causalidad en mecánica cuántica en muchos casos no existen, ¿no? Y, por ejemplo, la relatividad, por ejemplo, ni la segunda ni la tercera ley de Newton se cumplen. O sea, para empezar, ¿no? Que ya no estamos dentro de lo acorde a la mecánica clásica. O sea, la mecánica clásica establece que todo tiene una causa, pero, o sea, realmente las teorías contemporáneas de la física afirman que no todo tiene una causa. O sea, no es un argumento total que demuestre, ¿no? O sea, solo digo que por lo menos en este ámbito de la física no podemos decir que la física da indicios de que exista un Dios, ¿no? Por otro lado, también sabemos que el universo en realidad es un sistema caótico por definición, y caótico en el sentido no lineal. Y bueno, pues que un sistema sea caótico indica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el no determinismo, este, que yo diría es de lo más fuerte, y la no causalidad igual. Bueno, en Sí, sí. eso, en aspectos ya hablando de física contemporánea. Bueno, con respecto a bueno, tú empezaste hablando sobre la matemática. Yo no sé mucho de matemática, pero Ajá, yo sí sé que muchos genios en la matemática, tanto como los del pasado como los de hoy. De los del pasado, pues podríamos mencionar a Galileo, a Pascal, a Newton. Los de hoy podríamos mencionar, déjame ver, aquí tengo como una pequeña lista. Creo que Paul Dirac, Hoyle, um, el mismo Paul Davis, que es un científico agnóstico, y muchos otros consideran que el universo es matemáticamente descriptible y por ende la matemática, o sea, si la matemática viene de una sí, viene de una mente inteligente y vemos que el universo es matemáticamente descriptible, como también lo dicen John Lennox. Y estos son no solamente científicos, son genios en la matemática, son expertos en los números y admiten, de hecho, Galileo decía que el alfabeto, pues, él tiene una famosa frase de que dice que el universo, pues, que Dios usó matemáticas o Dios usó la matemática exacta para crear el universo y otros científicos, porque es matemáticamente descriptible. Y yo encuentro que ese es otro argumento que demuestra que al ver matemática, al ver inteligencia también en el universo, es una prueba de que hay un Dios, una mente inteligente detrás de todo ello. De hecho, esa es la razón por la cual podemos hacer descubrimientos. Esa es la razón por la cual podemos obtener conocimientos y estudiar el universo. Por esa misma razón, porque hay muestras de inteligencia en ella y en la biología también, en el estudio de la vida. En cuanto a la mecánica cuántica, lo mismo. Creo que los padres de la mecánica cuántica, creo que se llama Max Planck, si no me equivoco en el nombre. Pero muchos de los pioneros de la mecánica cuántica y de los expertos en la mecánica cuántica actualmente consideran que el estudio de esta física demuestra también que la complejidad del átomo y todo eso, pues también demuestra, como te dije,
la existencia de un Dios. Tú me hablaste de la relatividad, de la teoría de la relatividad de Einstein. Yo entiendo que esta enseña que tanto el espacio, la materia, tiempo, tiempo, espacio y materia son coexistentes. O sea, aparecieron Ujú. juntamente. O sea, no pueden existir la una sin la otra. Eso es lo que estableció Albert Einstein, quien también decía que veía orden y complejidad en el universo y que por eso también él creía en un Dios. No en el Dios del cristiano. Yo sé que Albert Einstein rechazaba, eh, no creía en lo que dice la Biblia, pero tampoco era ateo. O sea, él decía que el estudio de la ciencia, al ver orden, no lo que tú dices que tú ves caos. Él decía lo contrario, él veía orden. Y que por ende, él no encontraba sentido ser ateo. Él creía en un Dios, pero un Dios, claro está, diferente al Dios cristiano, pero él por lo menos admitía que había algo o alguien inteligente detrás de todo ello, que lo había creado. Yo creo que negar la causalidad es contrario a la ciencia. O sea, negar que hay una causa y efecto, eso va muy contrario a la ciencia. Eso es como negar uno de los fundamentos de la ciencia. Y uno de los argumentos que me gustaría presentarte es el argumento cosmológico del Kalam, que posiblemente tú lo has escuchado. Me gustaría saber cuál es tu respuesta sobre ello. La cual, poniéndolo en forma deductiva, establece que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y esa sería la primera premisa. Segundo es que el universo tuvo una causa, empezó a existir. Y que por ende, la pregunta es, ¿cuál es esa causa? Es, si hablamos de una causa del universo, como están de acuerdo la gran mayoría de los científicos, entonces habría que preguntarnos, ¿cuál es la causa del universo? O sea, porque si el universo se compone de materia, espacio y tiempo, entonces esa causa debe ser atemporal y fuera del tiempo, de o sea, inmaterial también, atemporal, inmaterial, y fuera del espacio y del tiempo. Y el único que tiene esas descripciones es Dios. Así que yo quisiera saber cuál es tu respuesta con respecto a todo esto que yo he hablado. Sí. Pues, a ver, primero que nada, mm, las matemáticas. No considero que el universo sea descriptible con matemáticas, pues sea una prueba, ¿no? Porque al final de cuentas, las matemáticas pues son un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que nosotros hemos creado. Y es como, no sé, por ejemplo, nuestro sonido, pero nuestras, por ejemplo, sirven para describir cosas básicas, ¿no? Y no es que algo o alguien hubiera diseñado las cosas básicas solo de acuerdo a nuestro lenguaje, más bien adaptamos nuestro lenguaje para poder describirlo, ¿no? Sin embargo, pues no era suficiente. Por eso hemos desarrollado las matemáticas que nos permiten entender cómo. Entonces, en realidad, que el universo sea describible con matemáticas no es producto de una inteligencia superior, sino más bien es producto de que precisamente hayamos construido ese lenguaje de acuerdo a las leyes naturales observadas, porque realmente pues no creamos la matemática de la nada, ¿no? O sea, que se nos haya ocurrido o que empezó a deducir teoría, ¿no? O sea, realmente los axiomas de probabilidad, los axiomas de geometría, de topología, de cálculo, de álgebra homológica y todo lo que quieras, realmente los axiomas principales, siempre son producto de una observación de la natas que aparentemente son obvias, ¿no? Que bueno, estos como en topología diferencial no son tan evidentes, pero bueno, ya hablamos de matemática más avanzada, ¿no? Como primera, ¿no? Sí. Como segunda, ¿qué decíamos? Ah, la física, bueno,
los padres de la mecánica ni qué estaban haciendo, ¿no? Porque, bueno, los primeros son Heisenberg, Pauli y Schrödinger, pero Schrödinger no contribuyó a la creación de la mecánica cuántica. Schrödinger lo que hizo fue traducir la ecuación de Heisenberg, porque la ecuación de Heisenberg es una ecuación. Entonces lo que hizo Schrödinger fue solamente la ecuación matricial a una ecuación diferencial. Pero de hecho Schrödinger no creyó lo que decía esta ecuación, o sea, lo que dice esta ecuación literal es que la causalidad no existe, que el determinismo no existe. No en todo, ¿no? O sea, no es que a todo se aplique, ¿no? Porque en su limo, en realidad sí, pero por ejemplo, el salto de spin o ciertas cosas, supersimetrías en mecánica cuántica, estamos hablando de no causalidad, ¿no? Schrödinger de hecho no lo creyó, y Schrödinger se pasó toda la vida argumentando que la teoría estaba incompleta. Sin embargo, Bohr y Pauli, que fueron otros que sí contribuyeron a la metal, ellos pues hacen algo raro, pero que la teoría estaba completa, ¿no? De hecho, la mecánica cuántica hoy en día es la teoría de la física con más pruebas, bueno, con más evidencia experimental, ¿no? De acuerdo, bueno, respecto al argumento cosmológico, pues ahí está, ¿no? Es que o sea, lo que más usamos hoy en día en la física contemporánea es la mecánica cuántica, ¿no? O sea, ni la relatividad la usamos tanto, pero la mecánica cuántica se usa en todo, ¿no? O sea, de hecho, el mundo contemporáneo está construido en eso. Los sistemas electrónicos han evolucionado. Y la mecánica cuántica dice que hay ciertos sistemas donde la causalidad no funciona, ¿no? En especial si hablamos de, por ejemplo, un Big Bang, yo creo que es la teoría como más aceptada, ¿no? De un origen entre comillas, porque, o sea, no muchos admiten que sea un origen como tal, que de repente haya aparecido. Más bien dicen que es un inicio de un proceso, ¿no? Que hay teorías de cómo pudo haber y de qué hubo antes, entre comillas también, porque no podemos hablar de un antes del tiempo, pero como de dónde parte. O sea, primero habría que cosas, o sea, o si de verdad la materia empieza a existir y la energía empieza a existir, ¿no? ¿Realmente está demostrado que empieza a existir? La respuesta es no. O sea, tenemos una teoría de que empezó a existir, ¿no? Tenemos una teoría del Big Bang, de que probablemente empezó a existir, ¿no? A lo mejor no es que haya empezado a existir, ¿no? Hoy en día sabemos de que el universo está compuesto de campos, ¿no? Estos campos pues se extienden a lo largo del universo y las mínimas fluctuaciones, bueno, más bien las mínimas vibraciones energéticas en estos campos producen partículas, ¿no? Entonces hay teorías, por ejemplo, en cosmología de Brana, mejor, bueno, que muy probablemente, y de hecho matemático bien establecido, dicen que probablemente este Big Bang no es más que una fluctuación cuántica, bueno, en estados ya superdimensionales de Brana, que podría ser, pero podría tampoco, ¿no? Porque precisamente no es falsable, no podemos comprobarlo, ¿no? Pero lo que quería es que precisamente si hablamos de un Big Bang, estamos hablando de algo pues subatómico, ¿no? Y cuando hablamos de algo subatómico, estamos hablando de algo cuántico. O sea, como decía, en mecánica cuántica, cuando te acercas al límite clásico, pues sí, ¿no? Las cosas se comportan como Newton decía, ¿no? Las cosas pues sí tienen causa, las cosas sí, cuatro las tres leyes de Newton. Pero cuando hablamos de velocidades superlumínicas o cuando hablamos en medidas subatómicas, pues la causalidad ya no se cumple del todo. Y se ha observado de hecho con pruebas en supersimetría, me parece que en espacios de Hilbert, en Super 1, para espacios de Hilbert, pero, o sea, por ese lado, ¿no? Podríamos verlo así como que
es posible que realmente la causalidad en el Big Bang no se cumpliera. O sea, no es que sea definitivo, pero es posible. Ok, con respecto... Ok, ya terminaste, ¿verdad, Jorge? Hello. Ajá, sí, sí, Ok, pues mira, sí. con respecto a las matemáticas, dame un segundo aquí, que estoy tratando de buscar algo de mecánica cuántica. Ok, con respecto a las matemáticas pues no es un invento del hombre, las matemáticas es algo que el hombre No, no es descubre, un invento del hombre. es algo que el hombre descubre en la naturaleza. Este, como tú Sí, dices, utilizaste hasta la exactamente. palabra lenguaje. Uno de los científicos, grandes Pues sí, científicos, es creo, un lenguaje. si no me equivoco, creo que fue Kepler, decía que era el lenguaje de la naturaleza. Es el lenguaje de la naturaleza porque es algo que Exactamente. descubrimos y de hecho es algo, la matemática, una de las descripciones de la matemática o de las leyes de la matemática es que son universales, son Ujú. inmutables y es lo mismo con las leyes de la lógica, tienen las mismas descripciones. Y de hecho esas son las descripciones de Dios también. Dios es Sí, perfecto. inmutable, este, al igual que las leyes de la moral también. La pregunta es de dónde viene esa ley. Y como te dije, los científicos están de acuerdo de que el universo es matemáticamente descriptible. Tú quizá no lo quieras creer así, pero los expertos en la matemática y ellos tienen No, pues sí, el universo sí es matemáticamente descrito. es matemáticamente descriptible y también es inteligentemente descriptible. Y por eso es que también, y es por eso que los lleva a ellos a concluir que hay un creador detrás de todo ello. Con respecto, déjame ver, con la mecánica cuántica, tú habías mencionado algunos científicos. La computadora está un poco lenta. Tú hablaste sobre la teoría del Big Bang, que nadie sabe lo que hubo. Y esa es una de Ujú. las preguntas que se hace a los ateos. O sea, ¿de dónde surgió, si crees en el Big Bang, pues entonces, ¿de dónde surgió la materia? O sea, ¿de dónde vino esa materia, esa energía, ese espacio? ¿De dónde vino el tiempo? Este, una cosa que están de acuerdo la gran mayoría de los científicos, este, y no estoy apelando aquí a la mayoría, porque es algo que está probado científicamente, es que el universo comenzó a existir. El universo sí tuvo una causa. Este, así lo demuestra la expansión del universo, así lo demuestra la segunda ley de la termodinámica, la ley de causa y efecto, que como te dije es uno de los fundamentos de la ciencia. Este, y muchas otras evidencias. La teoría de la relatividad de Einstein también así lo demuestra. Así que el universo sí tuvo una causa. La pregunta es, ¿de dónde vino todo eso? O sea, ¿de dónde vino Pero, la materia? ¿De dónde vino ¿de dónde vino el universo? Tú me hablas de mecánica cuántica, pero los expertos en la mecánica cuántica dicen lo mismo. O sea, los expertos y los padres, los pioneros de la mecánica cuántica, no niegan, no niegan la ley de causa y efecto, no niegan que el universo haya sido creado, que haya tenido un comienzo. Muchos de ellos, pues, incluyendo el padre de la ciencia, decían que la única la única explicación razonable que ellos encontraban para su causa era Dios. Eh, Déjame ver si encuentro aquí, por ejemplo, a Max. No encuentro la imagen. Yo no soy, tú también hablaste de determinismo, yo no soy determinista. Ah, y algo que tengo aquí también con respecto al lenguaje, o sea, no solamente el universo se le llama, eh, no solamente las matemáticas se le describe como el lenguaje de la naturaleza, al ADN, brincando aquí al estudio de la vida, la biología, al ADN también se le llama el lenguaje de la vida. Ahora,
lo mismo. Un lenguaje no viene de así por procesos naturales. O sea, un lenguaje viene de una mente inteligente. Así que si, si un idioma, si un código eh, viene de una mente inteligente y el ADN se le describe como un lenguaje, y así lo describieron los científicos que descubrieron la doble hélice del ADN, como Francis Crick. Pues entonces, no significa eso, por lógica y por deducción, que el ADN tuvo que haber tenido también un diseñador inteligente, que viene de una fuente inteligente, en este caso Dios. A ver, pues, primero que nada, decías que algunos expertos dicen que, pero Mm, no necesita negarlo un experto. De hecho, tú puedes checar ya sea la ecuación con hermíticos en la de Heisenberg o la de Schrödinger, y una de las primeras predicciones es que la causalidad en supersimetrías en SU1 y SU2 no se cumple. No, definitivamente no hay. Y también en la no localidad ¿cómo se dice? Partículas, partículas Bueno, conectadas, no me acuerdo cómo se llama. bueno, Schrödinger, el apellido se me hace difícil pronunciarlo. Schrödinger, que fue Schrödinger. creador aquí tengo que fue creador de la mecánica ondulatoria, premio Nobel en 1973. Él decía que la obra maestra más fina es la hecha por Dios, según los principios de la mecánica cuántica. Por eso que yo te digo, o sea, Sí, pero, no es porque él lo diga, es porque estos son personas ajá, que son que son expertos en la mecánica cuántica y que sus estudios, sus investigaciones, eh, los hace llegar a esa conclusión de que la complejidad, el orden sí, que ellos ven en esta área de la física, pues tuvo que haber tenido un creador. Ellos no dicen, no, apareció de la nada. No, al contrario, ellos dicen, tiene una causa. Y esa causa para ellos eh, eh, es Dios. Otro aquí también, déjame buscarte este otro. Max Planck se le reconoce como el padre de la física cuántica. También es ganador de premio Nobel en la física. Y él también dice ujú, que él no encuentra incompatibilidad entre la religión y la ciencia, y admite que lo mismo, que él encuentra que Dios es el creador del mundo físico. Él dice, nada pues no lo impide, y el impulso de nuestro conocimiento lo exige. Relacionar mutuamente el orden del universo y el Dios de la religión. Dios está para el creyente en el principio de sus discursos, para el físico en el término de los mismos. Y aquí también él habla de orden. O sea, como te dije, los expertos en la ciencia, los que estudian estos campos, tanto del pasado como los modernos, admiten que hay un orden en el universo, en la física, en la vida, bueno, en todo. Y que eso los hace a ellos llegar a la conclusión de que tiene que haber un creador. Um, yo creo que todavía ujú. no me ha explicado, o sea, no me ha dado como una refutación con respecto a la teoría del Kalam. ¿No te parece, o sea, Sí, cuál es pero, tu respuesta al Kalam? Porque ajá, decir hay, que hay excepciones a la ley de la causa y efecto no me parece razonable, no me parece científico. Um, y también lo mismo con lo del sí, ADN. El ADN también muestra complejidad. El ADN también se considera un código, un lenguaje, un idioma. Tiene esas mismas características. Y por ende, por lógica, tuvo que haber tenido un creador, una mente inteligente. ¿Cuál es tu respuesta hacia esos dos argumentos, por ejemplo? a ver, ajá, primero que nada, como ya había dicho, Schrödinger no creó la mecánica que el artículo está mal. Schrödinger lo único que hizo fue traducir la ecuación matricial a una ecuación diferencial.
Y la verdad es que, o sea, muchos de los que estudiamos física sabemos que Schrödinger no se lo creyó, no se creyó lo que decía la ecuación, y junto con Einstein el resto de su vida se pasaron diciendo que la teoría estaba incompleta. O sea, ellos mismos no creyeron los resultados que ofrecía la mecánica cuántica. Max Planck también fundamentó parte de las básicas y tampoco ¿Y quién? creyó, Ok, ahora sí que no creyó algunos resultados de sus postulados como no localidad, que suenan extraños, que son muy extraños de hecho, y que bueno, cuando uno está en un laboratorio de altas energías y ve los experimentos, son de hecho muy extraños, pero rompen, o sea, es que la causalidad no existe, es que la física contemporánea dice que la causalidad no existe. O sea, yo trabajo con doctores en física que hacen cosmología de branas, teoría de cuerdas, y el principio fundamental en mecánica cuántica es que ni el determinismo ni la causalidad se cumplen en todos los parámetros. O sea, sí, o sea, no es que siempre no se cumpla, ¿no? Sería algo malo, ¿no? Si la mecánica cuántica no pudiera describir localmente, ¿no? Si en su límite clásico no pudiera describir lo que nosotros vemos, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a la causal. Es algo que observamos todo, que es imposible que dejemos de ver localmente, ¿no? Pero cuando nos vamos a, por ejemplo, cuando nos vamos a trayectorias de electrones, por ejemplo, o por ejemplo cuando nos vamos a, pues ya, o sea, sistemas cuánticos más avanzados, es evidente que hay, o sea, no siempre, pero sí hay donde no hay una causa, o por lo menos no hay una causa aparente, ¿no? O sea, a menos de que la mecánica cuántica o sea incorrecta o esté incompleta, la causalidad hay sistemas donde no se cumple. Y eso se ha observado en muchos experimentos, ¿no? Y en muchísimos experimentos, de hecho. Por otro lado, pues, como ya dije, o sea, si el Big Bang fue algo subatómico, una de dos, o precisamente no hay, o sea, podría haber, si llamamos al universo un fenómeno físico, este fenómeno físico causa, ¿no? O sea, a lo mejor estamos hablando de algo medio, que suena medio disparatado o medio fuerte, pero podría no tener causa, ¿no? Para empezar. Por otro lado, probablemente este fenómeno es en realidad producto de algo adimensionado o multi de nuestra, si llamáramos esto una variedad topológica, bueno, de hecho es una variedad topológica. Fuera de esta variedad podemos, o sea, de hecho hay teorías que afirman que en realidad esto es solo una fluctuación producto de otra variedad topológica, ¿no? En un espacio superdimensional. O sea, que realmente que haya tenido origen esta fluctuación no quiere decir que sea un principio. Tampoco quiere decir que salga de la nada, ¿no? O sea, no es que haya salido de la nada. Probablemente tiene un origen, ¿no? Tiene un origen, pero que tiene otra explicación, ¿no? Porque, o sea, cosmología de Branas, podemos ver o sea, si uno hace las cuentas, los cálculos y ve, por ejemplo, la colisión energética, la colisión energética de dos branas, puede ver que surgen efectos precisamente como, o sea, puede uno calcular, o sea, puede uno deducciones el Big Bang, bueno, con respecto a esto, ¿no? Claro, la pregunta siempre vendría saliendo de dónde salen las branas, ¿no? claro, Pero o sea, probablemente siempre hayan existido. Cabe la probabilidad. eso, pues eso no sería científico entonces. Ya tú me estás hablando de algo que es contradictorio, que contradice
los descubrimientos científicos, como las que ya yo te mencioné. O sea, eh, tú me estás hablando, lo de la mecánica cuántica, lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo. Los científicos, aún aquellos que, aunque tú no estás de acuerdo de que Erwin Schrödinger no haya sido el creador de la mecánica ondulatoria, Ujú. um, lo mismo con Max Planck, que se le considera el padre de la física cuántica. También podríamos hablar sobre Werner Heisenberg. ¿Has escuchado de él, verdad? Heisenberg, Sí, que también se le considera sí, uno de los pioneros de la mecánica cuántica. Quien decía, eh, Heisenberg decía que el primer sorbo del vaso de, de la ciencia, pues quizás te haga ateo, pero al fondo de ella vas a encontrar a Dios. O sea, todas estas personas, expertos, y lo mismo con los científicos de hoy en día, pues dicen cosas, los estudios que, las conclusiones que ellos llegan con respecto a su estudio con respecto al átomo, la física cuántica, es contrario a todo lo que tú me estás diciendo. Y no me estás dando una, o sea, tú suenas como si estuvieses diciendo, como si estuvieses negando la ley de causa y efecto, y eso pues, eh, o sea, es como si estuviesen negando la existencia del universo. Y eso es negar lo que establece lo mismo, la segunda ley de la termodinámica, la expansión del universo, hasta la misma teoría del Big Bang que tú mencionas. Todo esto sostiene que el universo tuvo el comienzo. Cuando hablamos de universo, ten en mente, Jorge, que estamos hablando de toda la materia, estamos hablando de todo el espacio, de toda la energía, y del tiempo mismo. Así que de nuevo, um, no, estás contradiciendo la ciencia al negar la causalidad, lo cual es uno de los fundamentos científicos. Eh, Parece que no está muy abierto a la posibilidad de que Dios, de que el origen del universo sea Dios mismo. Eh, no me has dado una respuesta o una refutación con respecto a lo del ADN que te mencioné. No me has dado tampoco una refutación con respecto a lo del cálamo. O sea, tú solamente me estás diciendo que, no, bueno, hay una posibilidad de que el universo sea eterno, pero eso no es lo que demuestra la ciencia. La ciencia demuestra que el universo está perdiendo energía, de que tuvo un comienzo, y eso parece que lo estás contradiciendo con tus argumentos, lo cual de verdad no me suena mm, nada de científico. a ver, primero que nada la energía no se puede perder en el universo, para nada la energía no se pierde, de hecho, pues eso sí es un fundamento principal en la física, la ley de conservación de la energía. Bueno, hoy en día sabemos que en realidad conservación de la información, pero la energía no se pierde. O sea, no hay manera de que se pierda energía en el universo. Siempre es la misma. Que esté en diferentes estados es otra cosa. Pero la energía no se pierde en el universo. Por otro lado, pues decir que la causalidad no existe no es capricho. O sea, no es como que yo diga la causalidad no existe ya, sino pues de hecho es resultado precisamente de investigaciones contemporáneas. O sea, tú puedes investigar, a lo mejor, como te digo, tanto Heisenberg como Planck como Schrödinger eran teóricos. O sea, realmente experimentos profundos de la mecánica cuántica como que los que se han hecho hoy en aceleradores de partículas, ¿no? Y realmente ellos mismos no creyeron los, los propios resultados de su teoría. Y sí, como te digo, hay resultados sorprendentes en mecánica cuántica que uno los ve experimentalmente y no los cree. O sea, y eso que los ve experimentalmente y no los cree. Pero bueno, lo que yo digo aquí es que la causalidad no se cumple en todos los fenómenos. Ya de ahí si tú me quieres creer que no creo, pero pues búscalo por ti mismo. Eh, la mecánica cuántica está ahí para todos, uno puede estudiarla donde quiera. Claro que tienes que saber un poco de matemáticas un poquito avanzadas, pero en para estudiar formalmente la teoría, porque pues si no, no sirve de nada. La verdad es que divulgativamente uno no entiende todas las implicaciones que tiene, ¿no?
por ese lado, ¿no? Este, por otro lado, yo no digo que la materia y la energía no hayan tenido un origen, ¿no? De hecho, las observaciones que hemos visto indican que tuvo un origen. Claro. Como dije anteriormente, tanto la materia como la energía pudo haber sido una fluctuación de otro como, o sea, pudo haber sido otra fluctuación energética, de hecho, de otro universo, entre comillas, podríamos llamarlo así, ¿no? Y de hecho, o sea, puedes buscar las, o sea, teorías recientes en cosmología, que no hay ninguna que diga que el Big Bang surge como de la nada, es el principio de todo, o sea, realmente siempre buscan qué hay antes, ¿no? O sea, que realmente no hay evidencia experimental, o sea, pero punto de establecer una ecuación que describa un, o sea, que desde donde puedas deducir el Big Bang, ya es un avance de cierta manera, ¿no? Claro, podríamos estar equivocados, ¿no? A lo mejor los que hacemos cosmología de cuerdas hemos estado equivocados toda la vida y es probable, ¿no? Es posible. Pero o sea, considero que no hay, o sea, prueba definitiva de que algo superior haya podido crear el universo. O sea, no es una prueba definitiva, a lo mejor es una idea, a lo mejor es un punto de vista, a lo mejor suena coherente, si lo vemos desde el punto de vista que probablemente suena todo lo que surge, pues tiene una causa, ¿no? Pero ya cuando lo vemos un poquito más profundo, pues a veces no es tanto así, ¿no? Por otro lado, lo del ADN, tienes razón, el ADN es un código muy interesante, ¿no? Bastante complejo. Y sí podría ser producto de algo más avanzado, es ser creación de algo más, pero pues, o sea, cuando decimos eso podríamos llegar a la conclusión de que en realidad solo hay vida más avanzada, por ejemplo, en otras galaxias, en otros cúmulos de planetas. O sea, no podríamos decir que un dios vino y creó la vida humana, ¿no? O sea, no podríamos afirmarlo con certeza. Si tú apelas a que algo inteligente debió haber creado el código genético, pues podríamos encajar cualquier tipo de vida en otra galaxia, ¿no? Y de hecho, estudios recientes, de hecho apenas en febrero, no sé si fue en el Instituto Max Planck precisamente, desarrollaron una réplica del caldo primigenio, porque por ejemplo muchos niegan la biogénesis porque su argumento es que deberíamos estar viendo a biogénesis todo el tiempo, ¿no? Pero la verdad es que toda la biogénesis, si es que se dio, tuvo que el planeta tenía que tener ciertas condiciones, o sea, ¿estás de acuerdo que el planeta es muy diferente a como era hace 4.000 millones de años, ¿no? Bueno, creo que Entonces, de hecho, en el... ¿Cómo? sí, que estoy de acuerdo de que el planeta no se mantiene igual. O sea, geográficamente, Nada. o sea, la Entonces, geología sí cambia entonces no hay manera de a través del no hay tiempo. manera de que veamos a biogénesis y la temperatura del planeta es más baja, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, como te decía, en el Instituto Max Planck, en febrero, lograron reproducir el en teoría, ¿no? El caldo primigenio. O sea, los componentes básicos que los químicos creen de la biogénesis, ¿no? Y el resultado porque encontraron proteína. O sea, no es estrictamente algo vivo, pero ya es algo orgánico. O sea, si establecemos los parámetros de diferencia en química orgánica y química inorgánica, o sea, para que la vida se diera, tuvo que pasar desde la química inorgánica, ¿no? Es de hecho una gran evidencia, si bien no prueba completamente que la biogénesis fue real, sí nos da un indicio de que probablemente por ahí va el camino, ¿no? Porque, o sea,
reproducir estos ingredientes químicos y que se obtengan proteínas es un tremendo avance. Creo que tengo el paper por ahí, en un rato o mañana te lo paso cuando tenga tiempo, para que le des una checada, una leída y ya verás y sacarás tus conclusiones. Ok, pues mira, con respuesta a lo tuyo, y con esto voy a terminar con esta parte. Con respecto a la causalidad, bueno, empezando desde todo lo que tú me has estado diciendo, la causalidad, pues, yo no creo que sea algo contemporáneo, siempre se ha creído en ello. De hecho, la Biblia dice en el principio Más creó bien, Dios. no. O sea, esa es la primera gran Sí, verdad que establece la Biblia, y la Biblia tiene más de 2000 años. Lo único que yo creo que hoy en día la ciencia moderna tiene más pruebas de que, de que lo que la Biblia dice eh, es verdad, o sea, de que el universo sí tuvo un comienzo. Este, yo diría que esa es la diferencia. Con respecto a los científicos que tú me dijiste, aun si ellos no hubiesen creído, yo no creo eso, pero vamos a suponerlo, aun si ellos no hubiesen creído lo que ellos mismos establecieron, eso no significa que dejaron de ser creyentes o que se convirtieron en ateos, porque yo no encuentro nada de eso, todo lo ¿no? contrario. Lo que encontramos es que estos grandes científicos cristianos siempre pusieron a Dios como la causa del mundo físico. Eh, lo del Big Bang, pues mira, es interesante saber que el padre del Big Bang fue un sacerdote, George Lemaitre, y él sí creía que antes del Big Bang, este, la explicación era que tuvo un creador que así lo comenzó, que así creó el universo a través de esta teoría de la gran explosión, o del Big Bang, si lo queréis llamar así. Este, y creo que es bueno, es interesante saber qué había antes del Big Bang. Claro está, ahí no podríamos apelar a la ciencia, porque la ciencia tiene que ver con el mundo presente. O sea, no podemos observar el pasado, solamente podemos deducir con lo que tenemos. Y como te dije, lo que los grandes científicos, incluyendo el padre del Big Bang, han llegado es que Dios es la única explicación razonable para todo lo que observamos en este mundo natural. Este, um, yo creo que no seguiste sin darme respuesta con respecto al Calam. Lo de los estudios que tú mencionas, no sé, yo estoy en desacuerdo contigo, no se ha probado, no se ha demostrado eh, que la vida pueda surgir de materia muerta. Eso no se ha demostrado. Eh, y la biogénesis va en contra de la ley. Yo lo que creo es en la ley de la biogénesis. Eso sí es ciencia. ¿Qué es lo que establece la ley de la biogénesis? Que toda vida viene de vida persistente. Y eso es lo que científicamente observamos. Lo de tú hablaste de algo de los alienígenas, qué sé yo que sí. Lo que yo entendí es que tú dijiste que el ADN pudo haber venido de vida extraterrestre. De nuevo, eso no hay prueba de ello. Y si aún hubiese sido así, tendríamos que preguntarnos de dónde vino esa vida extraterrestre. O sea, no se respondería a la pregunta. Eh, yo sé que eso es lo que creen creo que Francis Crick, uno de los descubridores del ADN, yo sé que él decía que es imposible que el ADN haya surgido por el azar, lo cual contradice lo que tú me dijiste, que haya surgido así por procesos naturales. Imposible. Como dice este científico, que por cierto es ateo, él dice que Francis Crick, que fue uno de los descubridores um, del ADN, el premio Nobel también en medicina, él decía que es demasiado complejo la estructura como para que haya surgido así por casualidad, sino que tuvo que haber tenido una mente inteligente. Claro está, él piensa que fue extraterrestre. Algunos científicos creen eso, pero de nuevo, eso no refuta la existencia de Dios. Eh, sí refuta la idea de que haya surgido eh,
que haya surgido por procesos naturales sin un guía, sin una mente inteligente. Pero aun si eso hubiese sido verdad, tendríamos que preguntarnos de dónde surgieron esos extraterrestres, esa vida um, fuera de este planeta. Lo de tú me dijiste con respecto al origen del universo, tú me dices que puede ser otra energía u otro universo. Me da a entender que tú crees, me da a entender que tú crees en la teoría de los multiversos. Con respecto a lo de la energía, eso sería una contradicción, porque como te dije, la naturaleza no puede crear eh, naturaleza, eso sería como un razonamiento circular. O sea, la naturaleza como ya se ha establecido, tuvo una causa. Lo del otro universo, pues mira, parece que se me está acá. Ok, en cuanto a lo de otro universo, eso tampoco refuta a Dios. Yo sé que muchos ateos y agnósticos dicen no, que la teoría del multiverso refuta la idea del diseño inteligente o a Dios. Yo había escrito un artículo, lo voy a mencionar parte por parte y con esto voy a terminar. El primer problema con esto de la teoría de multiverso es que en primer lugar es una teoría, no un hecho. Estos supuestos universos múltiples son inaccesibles a nosotros y no existe ninguna evidencia observable que demuestre su existencia. De hecho, la realidad es que la mayoría de los científicos de la mecánica cuántica y los filósofos piensan que dicha teoría es solo una fantasía. Segundo punto, argumento no es un argumento contra el cosmológico del Kalam. Algunos ateos dicen que la teoría de muchos mundos demuestra que el ajuste fino demuestra que el mundo parece haber sido diseñado por el azar. Sin embargo, esto es falso por dos razones. En primer lugar, la teoría del multiverso es una hipótesis no científica, porque no es observable, como te dije. De hecho, el físico agnóstico, físico no creyente, Paul Davies, es conocido como el cosmólogo más famoso del mundo y aunque es un agnóstico que no cree en diseño inteligente, él admite que no podemos ni tenemos evidencia directa o indirecta de otros mundos paralelos. Roger Penrose es otro famoso físico y ateo también, que tampoco acepta la teoría de multiversos como científica. Segundo lugar, aun si la teoría del multiverso fuera cierto, aún así dicha teoría no explica el origen de esos mundos, por lo que todavía necesitas una causa. Tercero, es falso decir que que los multiversos y Dios son las únicas dos alternativas que tenemos o que son alternativas contrarias, porque aun si la teoría fuera cierta, ignoras que Dios como creador puede crear todos los universos que quiera. Por tanto, la teoría ni siquiera es un argumento contra Dios. Así que asumir que la teoría de los multiversos demuestra o contradice la existencia de un creador es como asumir que la teoría de la evolución demuestra la existencia de Dios, lo cual no es así. Eso sería cometer una falacia non sequitur. Bueno, podría seguir mencionando otras razones, pero la cuestión es que la teoría de los multiversos no demuestra que no hay diseño inteligente y tampoco demuestra que hay un creador. Con eso termino, Jorge. Si tú quieres dar una conclusión o tú quieres terminar con... Dale, sí, puedes hablar. no hacía teoría de los multiversos. No hacía alusión a la teoría de los multiversos, más bien es cosmología de Branas. Cosmología de Branas no habla de más universos, o sea, dije universo entre comillas, ¿no? Sino hablo de espacios extradimensionales, ¿no? Hablo de Branas, es que, o sea, cuando hablamos de cosmología de Branas, hablamos de Branas literal, ¿no? O sea, de objetos enormes en espacios adicionales con los que no tenemos contacto, no multiversos. Es que de ahí pudo haber surgido el universo, ¿no? Más bien como una causa aparente, ¿no? Y que estas branas son eternas, por decirlo así, no podríamos decirlo que es probable. A lo mejor y no, probablemente también tuvieron causa, ¿no? Por otro lado, es una teoría, pues te acabas de tirar toda la física. O sea, toda teoría física realmente es, o sea, en física teórica, todo es resultado de ecuaciones. O sea,
todo en física teórica, desde la relatividad, la mecánica cuántica, teoría de cuerdas, todo lo que quieras, es resultado de conclusiones surgen muchas veces de deducirlas de otras teorías, ¿no? Claro, con el tiempo, este, surge evidencia experimental, por ejemplo, de la relatividad hasta hoy en día las ondas gravitacionales son, yo creo, la evidencia más fuerte de que la relatividad es correcta, pero o sea, hasta 1970 no había una sola evidencia experimental u observable completa de la relatividad, ¿no? O sea, como tal, no había una sola. Y sin embargo, Einstein postuló la relatividad en 1915, sí, por ahí, especial, y la relatividad gen 25. Entonces, desde el momento en el que podemos establecer un modelo matemáticamente consistente, podremos decir que ya tiene algo si bien no de veracidad, sí es científico, ¿no? Exactamente no, porque tenemos, al menos en la física, tenemos que llevarlo todo a la experimentación, ¿no? Si no se lleva a la experimentación no sirve para nada, ¿no? Y es precisamente el argumento que se tiene contra la teoría de los multiversos no es falsable. O sea, no hay manera de que uno pueda, o sea, nunca vamos a poder salir de esta variedad topo hay otros universos, es imposible, ¿no? Pero sí se tiene justificado matemáticamente, ¿no? Yo no creo en esa teoría porque pues realmente algún día lo sabremos, no hay manera, ¿no? Pero sí podemos hacer alusión a cosmología de Branas, que es otra cosa completamente distinta, que yo creo el problema, eh, como hasta el momento no hay parte divulgativa de esa teoría, que es algo muy contemporáneo, es yo creo del 2000 para acá, o sea, es algo muy nuevo, no hay como una explicación divulgativa que pueda ayudar a entender qué es esto, pero o sea, es una de las probables causas, ¿no? De las que más fuerza tienen, porque, o sea, matemáticamente es muy consistente y explica muy bien, ¿no? El fenómeno. Por otro lado, la biogénesis también es ciencia, aunque sea difícil también. Sí, a lo mejor no muy seguidamente, pero, o sea, está bien. Cuando uno se va a las bases químicas, está bien justificado por qué se llega a esta teoría. No es que, o sea, es que no es que alguien lo haya sacado de la manga y haya dicho, probablemente sea esto, ¿no? O sea, en realidad es producto de investigaciones que hay muchos químicos y muchos biólogos que trabajan en eso y que han trabajado desde 70, que es cuando se postuló la teoría más o menos formalmente, y que de hecho es producto precisamente de resultados en química, o sea, es producto de resultados en química orgánica. Sí, a lo mejor están equivocados, ¿no? O sea, es que no hay manera de decir que es lo correcto, ¿no? O sea, pero como dije, los resultados que se dio Planck en febrero no son una prueba probada, obviamente, pero sí es una alusión a que es probable. O sea, la biogénesis ya tiene su punto fuerte, por lo menos dentro en evidencia experimental. Digo, bueno, no sé si tenga todavía el paper, pero lo busco y te lo rolo para que lo leas y veas esa información, a ver qué tal. Ok, claro. Yo también te puedo enviar un paper que dice todo lo contrario, que los científicos modernos, pues, yo sé que antes se había hecho un experimento, creo que en los años 50 por ahí. Creo que uno de esos científicos, fueron dos científicos, uno de ellos creo que de Ah, apellido Ure, algo así, y ellos hasta fueron, su experimento fue aceptado en aquel tiempo pasado, pero después se descubrió que no, pero estaban equivocados. exacto, que estaban equivocados Hubo un error. y hasta uno de esos científicos lo aceptó, que, o sea, la ciencia moderna descarta ese experimento. Pero bueno, yo también te puedo enviar información sobre eso.
Bueno, Jorge, fue un gusto haber hablado contigo. Me Sí, gustó mucho el debate, así que, pero ahora tengo que sale, irme, así que, pero estaremos en contacto. Gracias por charlar conmigo. vale, Dios te bendiga. Bye. sale, un gusto. Igual. Saludos.